del único Dios verdadero. Estamos estudiando los atributos de Dios o aquellas características de Dios. Hace 8 días mirábamos la ira de Dios, el Dios que se enoja, se indigna ante el pecado, la maldad, la injusticia. Y hoy vamos a mirar, hermano, la soberanía de Dios. Amén. Salmo 103, versículo 19. ¿Estamos ahí? Dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina ¿sobre quién? Sobre todos. Lo leo una vez más. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos, hermano. Hagamos una oración breve, hermano, pero eficaz. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios. Oh Padre amado, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos acercamos ante ti con esa reverencia, Señor, que tú te mereces, pero a la misma vez nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para pedir, Señor, misericordia y alcanzar el oportuno socorro, Señor. Mira, Padre, en este día martes que venimos, Señor, con hambre, con anhelo, con deseo de aprender más acerca de ti, porque queremos conocerte cada día más, Señor, porque eso traerá confianza, traerá seguridad, traerá también que mostremos ese temor reverente ante ti, Padre, al llegar a conocerte. Eso hará, Señor, que guiados por tu Santo Espíritu nos conduzcamos de la manera correcta ante ti, Señor, de la manera que a ti te agrada. Mira, Señor, hoy que vamos a hablar de que tú, Señor, estableciste en los cielos tu trono, Señor, y que tu reino y tu dominio es sobre todos, Padre eterno. Señor, que sea yo ayudado por tu Santo Espíritu, Señor, para predicar esta verdad, Señor, acerca de tu soberanía, acerca de que tú eres un Dios soberano, que ejerce control y dominio y autoridad sobre todas las cosas, porque tú las creaste, Señor, y por ti fueron hechas, Señor. Padre, que podamos entenderlo de una manera correcta y que tu iglesia sea bendecida, sea edificada, Señor, al conocerte cada día más. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda gloria es para ti, Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Amén, hermano. Entonces, el día de hoy vamos a hablar lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, hermanos. Amén. Dice este Salmo, capítulo 103, versículo 19, que Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Note claramente que aquí nos habla de Dios, nos habla de que en los cielos ese Dios, que es el único Dios, ha establecido su trono, hermano. Y luego dice la segunda parte del versículo que su reino domina sobre todos, hermano. Entonces vemos que, en otras palabras, este versículo 19 del Salmo 103 nos habla de, o nos presenta a Jehová Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, nos lo presenta como un rey, hermano, ya que nos habla de un trono y nos habla de un reino y nos habla de un dominio, hermano, que ese dominio es ejercido sobre todos, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios, hermano? La soberanía de Dios es el control de Dios sobre su creación. O sea, cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando que Dios ejerce dominio sobre todas las cosas, hermano, y que Él ejerce su autoridad, hermano, para llevar a cabo sus propósitos. Lo voy a volver a repetir una vez más. La soberanía de Dios
es el control de Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Dios ejerce su dominio sobre la creación, sobre todo lo que ha sido creado, hermano. Y Él, hermano, como un Dios soberano, Él ejerce su autoridad para llevar a cabo sus propósitos. Te lo voy a poner en palabras más simples. Cuando decimos que Dios es soberano, en palabras sencillas, simples, estamos diciendo que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, hermano. En palabras simples, decir que Dios es soberano es decir, Dios hace todo lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, y lo hace, porque cualquiera pudiera decir, ¿y por qué Dios hace las cosas así? ¿Por qué Dios hace lo que Él quiere? ¿Por qué lo hace cuando Él quiere? ¿Y por qué lo hace con quien Él quiere? La razón es simple, porque Dios es Dios. Es simple, ¿sí o no? Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, hermano. Simple y sencillamente porque Él es Dios. No hay mucho que buscarle, no hay mucho que preguntarnos. Sencillamente Él es Dios. Ahora, la doctrina de la soberanía de Dios a la mente humana, carnal, no le gusta. Pero te aseguro que si nosotros fuésemos Dios, nos gustara la idea de la soberanía de Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces, hoy eso es lo que vamos a aprender, hermano. Cómo Dios, Él ejerce su dominio, hermano. Él tiene todo lo creado bajo su control. Y Él, hermano, vamos a mirar a través ahorita de algunos pasajes bíblicos cómo Él ejerce su autoridad para llevar a cabo todos sus propósitos, hermano. Ahorita vamos a mirar a través de la Biblia cómo Dios tiene el control, hermano, sobre la naturaleza, sobre los animales, cómo Dios tiene el control sobre la historia humana, cómo Dios tiene el control sobre nuestras vidas, hermano. Ahora mira bien, al finalizar esta predicación, al finalizar esta enseñanza, tenemos tres opciones de las cuales tú vas a elegir una. Por ejemplo, hay personas que creen que el universo o que el mundo, hermano, es controlado por la casualidad o por la suerte. O sea, hay personas que el mundo, que todo lo que sucede en el mundo es obra de la casualidad, es obra de la suerte. Otras personas creen, hermano, que ellos mismos son quienes controlan su propio destino, controlan su propia vida. Y estamos los terceros, que somos los que creemos, hermano, que este universo, este mundo, y que incluye a nuestras vidas, está bajo el dominio y bajo el control del Dios que es soberano, mis amados hermanos. Amén. Ahora, fíjate bien, te voy a repasar un poquito algo de lo que hemos estado viendo a través de todas estas semanas. Por ejemplo, dijimos, hermano, porque al repasarte esto, ahora yo te pregunto, ¿tú quisieras que tu vida esté bajo tu dominio, bajo tu control o bajo el dominio de Dios? ¿Qué me dice usted? Yo le digo en lo personal, yo quiero que mi vida esté bajo el dominio de Dios. Yo soy un desastre, hermano. O sea, si yo digo, yo voy a tomar las riendas de mi vida y yo voy a tomar mis propias decisiones y yo voy a hacer las cosas a mi propia manera conforme yo crea que las cosas son mejor para mí, y yo termino siendo un desastre. Entonces es bueno confiar, hermano, en ese Dios, hermano, soberano, en ese Dios que domina y ejerce su dominio sobre todo. Ahora bien, hemos estado diciendo, número uno, o la Biblia enseña que Dios es antes de todas las cosas, ¿sí o no? Dice allá en Apocalipsis, que Él es el primero y el último. Dios es antes de todas las cosas. También la Biblia nos enseña que Dios en Génesis 1:1 creó todas las cosas. Pero, número uno, Él es antes de todas las cosas. Número dos, Dios creó todas las cosas, dice Génesis 1:1. Número tres,
Dice allá en Hebreos capítulo 1, verso 3, Dios sostiene todas las cosas. Entonces mira, Él es antes de todas las cosas, Él creó todas las cosas, pero no nomás las creó y las dejó ahí, hermano, como enseña el deísmo. El deísmo, esta enseñanza enseña que Dios, así como un relojero, echó a andar el reloj, hermano, y una vez que el reloj empezó a andar, lo dejó. Entonces el deísmo enseña, Dios creó el universo, pero ya no se involucra más, sino que lo echó a andar el mundo y Dios se fue a ocuparse en sus asuntos y dejó el mundo andando. No, Dios creó todo, pero Dios hasta el día de hoy, ese universo que Él creó, Él es el que lo sigue sustentando hasta el día de hoy, hermanos, amén. Pero Dios no solamente sostiene todo. Dios, como lo enseña el Salmo 108:5, Dios trasciende todas las cosas. Él está más allá de todas las cosas, hermano. Además, y quiero que este pasaje sí me acompañe en Isaías 46:10, dele hacia adelante, de ahí donde estamos de los Salmos. Isaías 46:10. Además de que Dios es antes de todas las cosas, Dios creó todas las cosas, Dios sostiene todas las cosas, Dios trasciende o está más allá de todas las cosas. Isaías 46:10 nos dice que Dios conoce todas las cosas. Y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Mira lo que dice Isaías, vamos a leer desde el 9, 46, 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy, ¿qué dice, hermano? Yo soy Dios. Aquí está hablando Dios, dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ahora, ¿de qué nos está hablando ahí, hermano? ¿Qué me dice usted? Ya lo estudiamos las semanas pasadas. Lo voy a leer una vez más, el verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De la creación. De la creación. Pero ¿de qué atributo está hablando acerca de Dios? De manera que Dios pueda decir, yo anuncio lo por venir y lo que aún no ha sido hecho. ¿De qué atributo? De su omnisciencia. Para que Dios pueda anunciar lo que va a suceder en el futuro, tiene que ser porque Dios es omnisciente. Dijimos que omnisciente significa lo conoce todo. Su conocimiento no tiene límites. Quiere decir que Él conoce pasado, presente y el futuro, hermano, porque su conocimiento no tiene límites. Entonces, como Él conoce el futuro, Él puede predecir el futuro porque lo conoce. Tú y yo, hermano, no podemos predecir el futuro. Incluso imagínate, tú y yo podemos hacer planes para mañana y no necesariamente va a ocurrir como a veces planeamos, ¿sí o no? ¿Te ha pasado eso? Que haces planes y dices, mañana me voy a levantar a tal hora y lo primero que voy a hacer es, me voy a poner a orar una media hora, me voy a poner a leer otra media hora y después voy a hacer esto y resulta que todo salió al revés. Bueno, a todos nos ha pasado eso, hermano, pero Dios puede predecir el futuro porque Él conoce el futuro. Pero mira la segunda parte de este mismo versículo 10. Dice, lo voy a leer nada más, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. ¿Y qué dice, hermano? Y haré todo lo que quiero, hermano. Entonces, ¿te recuerdas que te dije, la soberanía de Dios significa que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, siempre, porque Él es Dios? Entonces Dios dice que Él nos anuncia lo por venir, lo que aún no es hecho, y que además Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, note bien, Dios está diciendo, yo soy omnisciente y yo anuncio, como yo conozco todas las cosas, dice Dios, yo les voy a anunciar aquello que aún no sucede. Pero nota bien que después nos habla también del atributo de la omnipotencia, o sea, de que Dios todo lo puede. ¿Por qué? Porque Dios dice, mi consejo permanecerá. O sea, Dios dice, mi plan que tracé se va a cumplir y voy a hacer lo que yo quiero. Ahora,
eso solamente lo puede hacer alguien que es omnipotente, o sea, que tiene el poder para hacer todas las cosas. Te voy a poner otro ejemplo de nosotros para que veamos la diferencia entre nosotros y Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho planes, hermano, para un futuro y no te han salido? Levanta tu mano si alguna vez hiciste un plan acerca de lo que haya sido y no te salió el plan. Y tú trataste lo más que pudiste, pusiste todo tu empeño, pusiste todas tus fuerzas, pusiste todas tus habilidades, pero por A, B o C razón no lo pudiste llevar a cabo. Bueno, ¿sabes por qué es? Porque nosotros somos impotentes. O sea, a veces hay muchas cosas que no podemos hacer, pero Dios es capaz de decir, mi consejo permanecerá. O sea, lo que yo dije que voy a hacer, dice Dios, así va a hacer, hermano. Y dice, haré todo lo que yo quiero. Solamente Dios puede decir eso, hermano. En todo el universo solamente Dios puede decir, voy a hacer todo lo que yo quiero, hermano. Y no hay quien se pueda oponer y que pueda obstruir, hermano, aquello que Dios ha planeado o determinado, hermanos. Amén. Entonces, Dios conoce todas las cosas. Pero también dijimos que Dios puede hacer todas las cosas, como dice Génesis 18:4. Ahora, además, nota bien el orden, te lo voy a volver a repetir. Dios es antes de todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Dios sostiene todas las cosas. Dios trasciende todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Dios puede hacer todas las cosas. Y Dios posee todas las cosas, hermano. Vamos a Salmo 24:1. Dale hacia atrás al libro de los Salmos. Dios posee todas las cosas, hermano. Salmo 24:1, y cuando lo encuentre dígame amén, hermano. Dice el Salmo, capítulo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra, el mundo y los que en él habitan? ¿De quién es, hermano? De Jehová. Dios posee todas las cosas. Él conoce todo, Él puede todo, Él sostiene todo, Él creó todo y Él posee todo, mis amados hermanos. Pero además también, hermano, Dios gobierna sobre todas las cosas, hermano. Él ejerce su gobierno sobre todas las cosas. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Dale hacia atrás. Al primer libro de Crónicas 29:11. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y cuando lo encuentre, dígame amén. Dios gobierna y controla todas las cosas, hermano. Primer libro de Crónicas 29:11 es una oración que está haciendo el rey David. Y mira lo que el rey David dice, hermano. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué dice, hermano? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es que es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Mira lo que dice el verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Nota esta palabra. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, hermano. Entonces dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, dijo David, son tuyas. Tuyo es el reino. Tú dominas sobre todo. Él tiene el control de todas las cosas, hermano, en este universo. Ahora, escúchame bien. Si tú analizas la vida, el universo, el mundo, y tú a través de la razón humana tratas de afirmar o aceptar de que Dios está, o que Dios domina o tiene el dominio o el control de todas las cosas, si tú tratas de usar tu razón humana, a tu razón humana le va a parecer que no es así. O sea,
Si tú analizas un poquito tu entorno, cómo está el mundo, tu razón humana te va a decir que Dios controla todo, que Dios estaba, todo está bajo su dominio, bajo su control. Tu razón humana te va a decir, no es posible. Y ahorita te voy a poner varios ejemplos, hermano, pero fíjate bien, la soberanía de Dios nos enseña que Dios controla todas las cosas. Por ejemplo, Dios que creó todo, Él está en control de todo. Y voy a comenzar, por ejemplo, con la naturaleza. Dios controla la naturaleza. Si tú analizas esto desde la razón humana, te va a parecer que no es así. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensa el ser humano cuando la naturaleza enfurece y ocurre un desastre, como un tornado, como un huracán, como un terremoto, y donde mueren cientos, quizás miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿verdad? Y imagínate que tú vienes y le dices a las personas, hey, ¿sabe qué? Dios tiene el control aún de la naturaleza. ¿Qué es lo que humanamente las personas responden? ¿Qué es lo que se le viene a la mente al ser humano cuando ocurre un terremoto, un huracán, un tornado? ¿Qué es lo primero que la persona piensa, hermano? Dígame usted. Una de las cosas dicen, si Dios controla todo, ¿por qué dejó que pasara? ¿Sí o no? Entonces, esas son de las que humanamente, razonando humanamente, la persona dice, ¿cómo tú me vienes a decir que Dios tiene el control de todo cuando ese terremoto mató miles de personas? Mató niñitos, mató mujeres, mató ancianos, hermano. Pero yo te voy a enseñar, por ejemplo, y no vamos a ir a toda la Biblia, pero te voy a enseñar algunos pasajes que tú ya debes de conocer, donde Dios demuestra que Él es soberano y que Él tiene control de todo lo que Él ha creado, incluyendo a la naturaleza. Por ejemplo, dice Génesis capítulo 6, mis amados hermanos, que cuando la maldad del ser humano se multiplicó, Dios dijo que enviaría lluvia, hermano, por 40 días, 40 noches, sin que se detuviera, hasta que la lluvia arrasara con todo ser viviente, mis amados hermanos. Ahora, pregunto, ¿sucedió tal como Dios dijo, hermano, que enviaría lluvia por todos esos días hasta que arrasaría a todo ser viviente? ¿Sucedió o no sucedió, hermano? Sí sucedió. ¿Sabe por qué? Porque Dios controla la naturaleza. Y si Dios dice, quiero que yo llueva por 40 días hasta que arrase a los seres vivientes, llueve 40 días. Y no hay quien diga que no. No hay quien le diga a Dios por qué. No hay quien detenga la lluvia, hermano. Si Dios la manda, no hay quien la detenga. ¿Por qué? Porque Él ejerce control sobre la naturaleza. Te pongo otro ejemplo. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que los discípulos van en una barca, hermano, y se levantó una tormenta, se levantó una tempestad, hermano. Dice que las olas golpeaban con tanta fuerza contra la barca que los discípulos llegaron a pensar, hermano, que iban a morir. Ahora, los discípulos, hermano, algunos de ellos eran pescadores y tenían experiencia en andar en el mar, hermano. No crea que quizás así como yo, no lo sé. Pero ellos tenían experiencia, pero la tormenta era tan fuerte, ellos creyeron que se iban a morir, hermano. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Jesús estaba dormido. No sé si has leído ese pasaje. Dice la Biblia que Jesús estaba dormido y vienen espantados: maestro, haz algo porque perecemos. Y si has leído la historia, dice la Biblia que Jesús se levantó y le habló al viento y le dijo, calla y enmudece, y el viento se calmó y las olas, hermano, entraron en una quietud. El agua se calmó, hermano. Que escucha lo que los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen, hermano? Ahora yo pregunto, si tú le hablas al viento, ¿tienes control sobre el viento? ¿Verdad? El viento, si pudiera hablar, decía, oye, este loquito, pobrecito, ¿verdad? Me está diciendo que me pare o que empiece a soplar para el otro lado. Tú le puedes hablar al viento todo lo que tú quieras, no va a pasar nada. Porque no eres soberano, porque no soy soberano, porque no ejercemos control sobre la naturaleza. Pero si Jesús dice al viento,
para, el viento para. Si le dice dirígete hacia aquel lugar, el viento se dirige hacia ese lugar, hermano. Ahora, entonces por eso te digo, ahora entonces la pregunta es, ¿y qué hay entonces de los tornados? ¿Qué hay entonces de los huracanes? La pregunta sería, ¿pudo haberlos Dios detenido? Yo le pregunto a usted, ¿pudo haber Dios detenido un huracán, hermano, que golpeó contra una ciudad? ¿Pudo Dios haberlo hecho? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo detuvo? Porque recuérdate lo que te dije al principio, que la soberanía de Dios tiene que ver con que Dios ejerce su autoridad para llevar a cabo sus propósitos, hermano. Hay propósitos de Dios en este mundo, en esta tierra, a veces con ciertas naciones, con ciertos pueblos, con ciertas personas, que tú y yo, como no somos Dios, no los entendemos, hermano. Entonces a veces decimos, bueno, y si Dios podía detener ese huracán, ¿por qué no lo detuvo? Dios tuvo algún propósito, hermano. Ahora, ¿te recuerdas que hemos aprendido que Dios es justo? ¿Te recuerdas cuando aprendimos ese atributo de Dios, la justicia de Dios? Dios todo lo que hace lo hace correcto porque Él es justo, hermano. Entonces, ahorita nos llenamos de preguntas, y te digo algo, hasta cierto punto es normal que tengamos preguntas, siempre y cuando no permitas que tus dudas o las preguntas que te vienen a tu mente, siempre y cuando no permitas que interrumpan tu fe y que llegues al punto de hasta cuestionar y reclamarle a Dios y hasta dejar de creer en Dios. Es normal que a veces, por ejemplo, digamos, bueno, por ejemplo, y si Dios tenía el control sobre la naturaleza, ¿por qué no detuvo el huracán? Y yo creo que esa pregunta se nos viene más, incluso si ese huracán hubiese matado a algún familiar, algún ser querido, ¿verdad? Diríamos con mayor razón, ¿y por qué si yo sé que Dios tiene el control sobre eso, por qué no lo detuvo? Yo te digo algo, Dios es justo en todo lo que hace, hermano, y Él tiene propósitos que a veces tú y yo no entendemos, hermano, y aunque ahorita no entendamos, pero yo te aseguro que un día vamos a entender y vamos a decir, Dios es justo en todo lo que hizo en la tierra, ¿verdad? Ok, ahora entonces Dios ejerce control sobre la naturaleza, ya lo dijimos, cuando quiere enviar lluvia la envía hasta que destruye todo ser viviente, cuando quiere detener el viento, Él lo detiene, y cuando no lo quiere detener ni la lluvia ni el viento, no lo hace. O sea, ¿sí me entienden? Dios como soberano no tendría por qué darnos, si no quiere, ninguna explicación, no la tiene que dar. Le digo, esto choca. Vuelvo a repetir, esto choca con nuestro razonamiento. O sea, esto choca con nosotros como humanos, porque decimos, no, pero ¿por qué? Es que Él me tiene que explicar por qué. Pero le digo, Dios, si quisiera, Dios diría, pues yo soy Dios y no tengo que darte ninguna explicación. Yo me he dado cuenta, muchas veces queremos como defender a Dios, como que tenemos temor de que si decimos algo así claro, directo, como que estamos enseñando a un Dios pues malo o qué sé yo, pero le digo, en realidad la Biblia es bien claro y es Dios mismo el que a veces lo dice, hermano, así, yo doy vida, yo la quito. Ahora, referente a un desastre natural, estamos diciendo que Dios tiene el control, mas sin embargo, no necesariamente significa que Dios fue necesariamente el que envió el agua o el huracán o todo. Dios podía frenarlo, sí. No lo quiso frenar. ¿Por qué eso? Solo Él lo sabe por qué no lo quiso frenar. Pero también, hermana, no necesariamente significa que Dios exactamente fue el que lo envió. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde está bajo maldición, y por causa de esa maldición en la que está el mundo ocurren desastres naturales. Ahora, ese no fue el propósito de Dios al principio, ¿verdad que sí? Cuando Dios creó la tierra al principio, ¿qué dice Dios? Todo es bueno, ¿verdad que sí? Entonces, en realidad el propósito de Dios no era que el mundo fuera así. Por causa del pecado, muchas cosas suceden, pero no todo es culpa de Dios, aunque sí Dios, como soberano, pudiera haberlas evitado. No las quiso evitar, solo Él sabe por qué. Y le digo estas cosas, hermano, le voy a decir por qué. Porque estamos hablando de algo que le pasa a segundas o terceras personas. Te digo algo, va a haber cosas que te van a suceder a ti y a mí, que quizás no te van a gustar. Y te digo algo, te lo aseguro, se te va a venir a la mente de decir, yo sé que Dios podía haberlas evitado. Pero te vuelvo a repetir, y si tú tratas de, con tu razonamiento, querer entender o cuestionar a Dios, o quererle a fuerzas que Dios te dé una respuesta del por qué no lo evitó, a veces vas a hallar un silencio.
Pero si tú aprendes a confiar en Dios, si tú aprendes a decir, Señor, sé que tú podías haberme evitado esto, pero confío en ti porque eres bueno, porque eres justo, confío en que hay un propósito, aunque no lo entienda. Yo te aseguro, hermano, cuando lleguemos allá, muchas cosas que no entendimos aquí, las vamos a llegar a entender. Y te aseguro que vamos a decir, Dios, fuiste justo. Fuiste justo, te lo aseguro, hermano. Entonces, pero vamos a continuar, hermano. Entonces Dios tiene el control sobre la naturaleza. Ahora, ¿qué hay de los animales? Dice el Salmo 50, versículo 10. Se los voy a leer rápidamente, hermano. Salmo capítulo 50, versículo 10, hermano. Mira lo que dice el Salmo 50, verso 10. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dice Dios, mía es toda la bestia del bosque y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ahora, como Dios los hizo a los animales y son de Él y le pertenece, Dios ejerce el control aún sobre los animales. Ahora lo voy a poner a participar a usted porque hay varios ejemplos bíblicos. Mencióneme usted una ocasión en la que Dios tomó el control o el dominio o ejerció su autoridad sobre algún animalito o animalitos para que esos animalitos cumplieran sus propósitos de Él. Menciónenme un ejemplo, hay varios. Dios usó el control de sus animales para que se subieran al arca de Noé. Bueno, ahí está un ejemplo. Estoy seguro que Dios ejerció su dominio, su control, su autoridad para que los animalitos se dirigieran hacia el arca de Noé, ¿verdad que sí? Ahí está un ejemplo, hay más, hermana Marisol. Ahora, ¿quién cree usted que cuando le hicieron al pobrecito Jonás, 1, 2, ¡zas! Y cuando iba en el aire, yo creo que el pececito ya estaba, bueno, el pecesote, no pececito, ya dice que un pez grande estaba ahí, hermano, preparado, y cuando Jonás cae al agua, ¡zas! El pez se lo come. ¿Quién cree usted que ejerció en ese preciso momento su dominio, su control y su autoridad sobre ese pez? Fue Dios, hermano, no estaba ahí por acto de la casualidad. Otro ejemplo, hermano. Hay varios en la Biblia. Otro ejemplo de hermana Germania. Ahí está otro ejemplo. Dice Pedro, Señor, toda la noche pasamos y no agarramos ni el de la honra. No habían agarrado ni uno, pero Jesús dice, avienta la red a tu mano derecha, ¿verdad que sí? Y dice que las redes se llenaron. Ahora, ¿quién le dio la orden a los peces en ese preciso momento para que estuvieran ahí, para que a la hora de que Pedro arrojara la red, lo agarraran? ¿Quién? Jesús mismo, Él ejerció ese dominio. ¿Alan? Daniel y los leones. Daniel y los leones. Ay, hermano, imagínense que ahorita usted se mete una jaula de leones al parque ahí de Oregon o qué sé yo. ¿Qué cree usted que pasaría? Si usted se mete, no sé si tenga, nunca he ido. Pero si tuviera leones ahí en el parque y lo avientan usted a la jaula, ¿qué cree usted que harían esos leones con usted? Cenar, ¿verdad? Y echarse un banquete. Bueno, a Daniel lo avientan a los leones y dice, hermano, que Dios le cerró la boca, hermano. Dios ejerció su dominio, su autoridad. Otro ejemplo, hay muchos, hermano. Hizo que un burro pudiera hablar. No recuerdo. Hizo que un burro hablara, imagínense, ¿verdad? Cuando Balaam iba a maldecir a Israel, el animalito habló y te has puesto a pensar, por ejemplo, los que tienen perros o gatos o qué sé yo, te pones a pensar que estés parado y que el animal te hable. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Verdad? Correr, te lo aseguro. ¿Algún otro ejemplo que se le venga a usted a la mente de Dios ejerciendo su dominio sobre los animales? Yo le pongo otro ejemplo. Hermano, ¿quién cree usted cuando hubo una sequía tremenda? ¿Quién cree usted que mandó a aquellos cuervos que le dijeron a Elías, vete a tal lugar, Elías, y vas a tomar agua del arroyo y voy a enviar cuervos para que te lleven carne y pan? ¿Quién cree usted que ejerció ese dominio sobre esos cuervos? Fue Dios, hermano. O sea, cuando Dios tiene un propósito, Dios ya sea, vuelvo a repetir, usa la naturaleza, vuelvo a repetir, usa aún los animales. Usted se recuerda cuando a Jesús le preguntaron, le dijeron a los discípulos, ¿tu maestro no paga impuestos? Querían cachar a Jesús a ver si Jesús pagaba impuestos o no. Y Jesús le dice, Pedro, ve y avienta el anzuelo y al primer pez que agarres, le abres la boca y vas a hallar una moneda ahí,
Se la sacas de la boca, Pedro, y pagas por ti y por mí, hermano. ¿Quién cree usted que tenía preparado ese pez específicamente que se había tragado una moneda? Jesús mismo, hermano. Cuando Pedro va, así sucedió, hermano. Él avienta el anzuelo, saca el pececito, le abre la boca y tiene ahí el pez una moneda y Pedro paga el impuesto por él y por el maestro. Entonces vemos que Jesús, Dios, hermano, ejerce su dominio, su autoridad, su control sobre los animales cuando Él quiere que aún los animalitos sirvan para cumplir sus propósitos. ¿Quién envió las moscas a Egipto, hermano? Dios. Dios dijo, quiero que se les llenen de moscas, se le llenaron de moscas. ¿Quién envió las ranas a Egipto? Dios. Dice que todo, imagínate, hasta caldo de rana estaban comiendo, imagínate el plato ahí, ¿no? Y sal, brincaba la rana. Sí, estaba infestado de ranas, hermano. ¿Quién tomó el control de todo eso y dominio y los envió? Dios, hermano. Porque cuando Dios quiere, Dios así lo hace. Ahora, ¿qué hay de la historia? Algunas personas dicen, no me vengas a decir que Dios controla la historia. Por ejemplo, nuevamente vuelve a chocar nuestro razonamiento. Por ejemplo, el siglo pasado se vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, guerras muy sangrientas, millones y millones de personas murieron. Cualquiera pudiera decir, Dios no tiene el control sobre la historia humana, porque cualquiera diría, si Dios controlara, ¿por qué pasó eso? ¿Sí o no? Y es de humano, no. ¿Cómo le diré? Como humanos yo entiendo que preguntemos esas cosas, como decir, oye, pero si Dios controla la historia, ¿y por qué permitió que esas guerras sangrientas sucedieran donde murieron millones de personas? Pero pregunto, ¿será que Dios ejerce autoridad, dominio sobre la historia del ser humano? La respuesta es sí. Te voy a poner dos ejemplos. Vamos a Jeremías capítulo 18, hermano. Te voy a poner cómo Dios, hermano, ejerce su dominio y su control sobre la historia. Te lo voy a poner con el ejemplo de una nación, número uno, la nación de Israel. Jeremías 18, hermano. 18:3. Y aquí Dios habla de cómo Él sería como un alfarero y cómo esta nación, o sea la nación judía, sería como barro. Él haría con ella como a Él mejor le pareciera, hermano. Entonces vemos aquí a Dios tomando el control en la historia de una nación. Dice Jeremías 18:3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si hay una nación en esta tierra, hermano, donde Dios ha mostrado su soberanía, su control, es la nación de Israel. Te digo algo. La nación de Israel, hermano, puede presumir de ser una nación que ha atravesado varios miles de años y hasta el día de hoy permanece. Si tú investigaras un poquito de historia, tú te darás cuenta que hubo imperios más grandes, más fuertes, más poderosos que Israel. Y mire, así como se levantaron, hoy ya no existen, hermano. Dejaron de ser nación o dejaron de ser imperio, pero los judíos a través de miles de años hasta el día de hoy ahí están. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control de esa nación. Y fíjate bien, aquí Dios dice que Él sería como un alfarero. Fíjate bien, cuando la nación de Israel hacía la voluntad de Dios, Dios los bendecía, Dios los protegía, Dios no permitía que nadie los tocase, incluyendo naciones más fuertes, naciones más poderosas. Dios no permitía que nadie los tocase. Pero cuando Israel desobedecía, hermano, Dios también, hermano, como buen alfarero o como alfarero que tiene autoridad sobre el barro, Dios permitía que los destruyeran y se los llevaran cautivos, hermano. O sea que, fíjate, la historia de esta nación nos habla de un Dios que cuando Dios decía, ustedes van a permanecer en su tierra y no habrá quien los mueva, y aunque vengan ejércitos numerosos, y se cumplía. Pero cuando la nación se rebelaba, Dios decía, es tiempo de que se los lleven cautivos. Se los llevaban cautivos y no había quien pudiera detener eso. Pero la soberanía de Dios o el control de Dios no solamente
o su autoridad no solamente la ejerce sobre la nación de Israel, sino en realidad sobre todas las naciones. Mira, busca Proverbios, hermano, capítulo 21, verso 1, Proverbios 21, 1. Mira, te digo algo, hermano, aprende esta verdad de la soberanía de Dios. Yo sé que a veces nuestro razonamiento, ¿verdad?, no entiende algunas cosas, pero si logras descansar y tener fe en ese Dios que es bueno y que tú sabes que Él no va a obrar con maldad, tú vas a descansar en ella. Mira bien, cuando tú sabes que Dios tiene el control de las naciones y de los reyes, tú descansas tranquilo, no importa quién gobierne en la nación donde tú vivas. Cuando tú sabes que por encima de los gobernantes terrenales está el que en verdad reina y gobierna y tiene el control, tú tienes confianza. Fíjate lo que dice en Proverbios, les dije 21:1, ¿verdad que sí? Mira lo que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina, hermano. Mira, dice que el corazón del que es rey está aquí en la mano de Dios. Y Dios dice que para donde Dios quiere lo inclina. Te digo algo, si Donald Trump no nos ha querido dar papeles para los que no tenemos, Dios no ha querido. Dios no ha querido. Pero le decimos, pero soy tu hijo, Señor. Pero Dios dice, sí, pero yo estoy llevando a cabo, dice Dios, mis propósitos. Y Dios dice, y en mis propósitos no está que ahorita Donald Trump dé papeles. Pero te digo algo, si dentro de los propósitos de Dios está que este hombre dé papeles, va a dar. Y aunque algunos lo miren, no, ese es el más racista, yo te digo algo, si dentro del propósito de Dios está que este hombre dé papeles, va a dar, hermano. Dios no va a inclinar su corazón de este hombre para que lo dé. Y si no, tú sabes que Dios no ha querido. Y tú descansas tranquilo porque tú dices, Señor, de cualquier forma, con papeles, sin papeles, tú cuidas de mí. Entonces, cuando tú entiendes esto, hermano, tú no te espantas quién queda elegido. Yo les he contado cuando quedó elegido Donald Trump, varios cristianos diciendo que así iban para su rancho, que preguntando que a cómo estaba el mínimo allá en su país, que cuánto estaban los boletos de avión. Imagínense. Pero el que conoce a su Dios dice, no importa que quedó ese hombre, y no importa que ese hombre no quiera a los hispanos o a los mexicanos o centroamericanos o sudamericanos, usted dice, yo sé que por encima de él gobierna Dios y Dios controla todas las cosas, ¿verdad? Usted descansa y usted dice, si Dios no quiere que me pase nada y que me envíen a mi país, no me van a enviar. Ok, pero mira lo que dice ahora Esdras. Vamos a mirar un pasaje, dele hacia atrás del Salmos. Esdras capítulo 1, verso 1. Ahora, aquí nos habla de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, hermano, en Babilonia. Ya se los habían llevado cautivos. Pero ahora Dios permite que este rey gentil se levante. Y Dios, como dice en Proverbios, inclinó su corazón de este rey para que él dijera, de aquí en adelante todos los judíos regresen a su tierra, los que quieran regresar. Esdras capítulo 1, verso 1, hermano. ¿Estamos ahí? Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, mira lo que dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién despertó el espíritu de Ciro, hermanos? Jehová Dios. Ellos están cautivos. Llega este nuevo rey y dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, y Ciro firma un edicto, y Ciro dice, Jehová es rey, él me ha entregado los reinos aquí terrenales, y yo digo que el que quiera ir a Jerusalén para edificar la casa de ese que es Dios, vaya y regrese, hermano.
porque Dios, como dicen Proverbios, inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. Entonces ya dijimos, Dios controla la naturaleza, Dios ejerce control sobre los animales, sobre la historia, sobre la nación de Israel, sobre todas las naciones, pero te digo algo, Dios ejerce control y dominio sobre tu vida, sobre mi vida, hermano. Tu destino está en las manos de Dios. Yo no sé si aquí eso te da tranquilidad y descanso. A mí me da descanso saber que mi destino está en las manos de Dios. Porque vuelvo y repito, si mi destino estuviese en mis manos, yo arruino todo, hermanos. Escucha bien, aunque a veces vuelvo a repetir, nos va a parecer, no lo vamos a entender. Como recuerdo hace unos años cuando mi esposa de 7 meses perdió un bebé, ya estaba bien formado. Le hicieron una cesárea, se lo sacaron de su vientre y sencillamente la enfermera vino y me lo entregó y me lo puso aquí en las manos. Un bebé ya moradito, sin vida, sin aliento. Ya no me pudo ver, ya no pude escuchar su voz, no pude mirar sus ojitos abiertos. Me lo pusieron así como un saquito pues de huesos, ¿verdad? Me lo pusieron aquí en mis brazos como diciendo a la enfermera, aquí está tu bebé. Muerto, sin vida, sin respiración. No pude oír nunca su voz. Ahora, y en esos días yo estaba predicando como ahorita. Y ahí es donde viene el ataque del diablo. Así el flechazo a tu mente y me dijo, ¿y dónde está tu Dios? Y vienen los pensamientos, ¿y dónde está tu Dios? Y me decía, tú sabes que Él te podía haber ayudado, tú sabes que Él tiene el poder. Y mira, no lo hizo. Ya, hermano, y esos son golpes duros. Más sin embargo, le doy gracias a Dios. Estaba triste, no voy a decir, pues no somos de palo ni de fierro. Estaba triste, estaba enmudecido, hermano. Estaba solamente llorando con el bebé sin vida cargado en mis brazos. No podía ni hablar, ¿verdad? Y solamente esas voces. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está el que tú predicas? ¿Dónde está el que tú dices que tiene poder? ¿Y por qué no te quiso ayudar? Mira, te abandonó, mira, te dejó solo. Pero al igual que Job, hermano, no di lugar para que mis razonamientos, porque si yo me guiara con mis razonamientos, yo hubiera dicho, es verdad, me dejó solo, yo sé que me podía haber ayudado, no me ayudó, mira Dios, yo podía haberle reclamado humanamente, decir, me dejaste solo, mira, lo permitiste, tú tenías, no, yo sin embargo dije, Jehová es Dios, y Jehová sigue estando conmigo. Y Él sabe por qué pasó eso, hermano, yo no lo entiendo, es más, hasta el día de hoy no lo entiendo, pero estoy seguro que Dios con un propósito permitió que así fuese, hermano. Y aunque no lo entiendo, sigo diciendo, Él es Dios. Y sé, hermanos, que hasta en ese momento y hasta el día de hoy, Dios tiene el control sobre mi vida. Escucha bien, no te estoy diciendo que solamente cuando me ha ido bien, no. En ese momento, cuando pareció humanamente que a Dios se le salieron de control mi vida o mi familia, y yo estoy seguro que en ese momento y hasta el día de hoy, a Dios no se le ha salido de control mi vida. O sea, Dios no dijo, ay, hijo mío, híjole, ay, no te puedo, no. Dios en ese momento la tenía bajo su control, ¿verdad? Ok, vamos a Génesis 45. ¿Qué hay de nuestras experiencias personales? ¿Dios tiene el control? Sí. Y cualquiera de ustedes me puede decir, ¿y por qué Dios permitió que me pasara eso? ¿Y por qué a mi hijo? Y usted me puede decir, hermano Diego, usted me está diciendo que eso que le pasó a mi hijo, Dios tenía el control en ese momento de mi familia. Sí, sí lo tenía, no lo ha perdido hasta el día de hoy, hermano. Génesis 45:7, hermano, y cuando usted te dígame amén. Ahora, ¿cuántos se saben la historia de José? ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron. ¿Qué más le pasó? Lo metieron preso, acusado falsamente de violación. Lo vendieron, lo separaron de su padre. Sus propios hermanos lo odiaban. Lo meten preso un par de años injustamente. Hermano, pero fíjate lo que José entendió. Y ojalá eso es lo que yo quisiera a través de esta enseñanza. Que aunque a veces a nuestra lógica y a nuestro razonamiento no todo nos cuadre, pero que podamos decir como dijo Job, podamos decir como dijo José. Mira lo que dijo José, capítulo 45, verso 7, hermano. ¿Estamos ahí? Aquí José está hablando con sus hermanos, ya después de que José es gobernante en Egipto, y dice el verso 7, y Dios, ¿quién, hermano? Dios.
Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora, antes de leer el verso 8, pregunto, ¿quiénes enviaron a José a Egipto? Dígame usted, ¿quiénes fueron? ¿Quién? Sus hermanos. Nota lo que dice José en el verso 8, nota. Dice, aquí está hablando José con sus hermanos. Mira lo que él les dice. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios. ¿Estará loco José? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué declaración de José, hermano? Les dice a sus hermanos, no me enviaron ustedes. Dice, fue Dios. ¿Sabes por qué? O sea, José, al pasar del tiempo, te aseguro que al principio, como tú y yo, no entendió. Te aseguro que él decía, ¿por qué mis hermanos me enviaron? ¿Por qué estoy en la cárcel si me acusaron falsamente? Pero después cuando Dios lleva a cabo su propósito en la vida de José, y ahora José ya está como gobernador, como Dios se lo prometió, ahora José como que hizo un retroceso a su vida y fue mirando cada capítulo, inclusive cuando sus hermanos lo venden, y ahora viene y les dice José a sus hermanos, esto que me pasó, en realidad Dios lo permitió porque Dios fue el medio que usó para traerme aquí y para que yo sea gobernador. Entonces, por eso te digo, al principio te decía, Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, hermanos. A veces nosotros tratamos de decirle a Dios cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, con quién hacer las cosas, nosotros, hermano. Entonces ya no nos estamos acercando a Dios como un rey soberano. Ahora, escúchame bien. Incluso le doy este consejo, tenga mucho cuidado con lo que usted escucha, ya sea predicaciones en la internet, cantantes, tenga mucho cuidado, hermano. ¿Sabe qué es lo lindo de los cantos de antes? Yo los analizo, los cantos más antiguos cristianos, y muchos de ellos, si no es que la mayoría, están basados en la Biblia. O sea que tomaban, los que antes componían cantos, tomaban porciones de la Biblia y lo hacían un canto, de manera que no se salían en hablar algo fuera pues de la Biblia. Pero hoy en día hay mucho, hoy más que nunca hay cantantes, compositores, músicos, pero yo le digo algo, tenga mucho cuidado. Por ejemplo, hay una mujer, yo no digo que se va a ir al infierno, quizás ella ama a Dios, teme a Dios, pero se ha equivocado, ya van dos ocasiones, y tenga mucho cuidado. Esta mujer que canta, tiene una voz muy bonita, tiene algunas alabanzas muy bonitas, pero la he visto que mientras canta ha hecho 2 oraciones en 2 diferentes ocasiones. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Y cuando está orando, he oído que usa esta expresión. Ella dice, porque no vamos a aceptar un no por respuesta. Yo no sé si usted la ha oído. Dice, no vamos a aceptar, está orando con Dios y dice, no aceptaremos un no por respuesta. Y cuando yo la he oído, digo, es soberana ella. Ella le está diciendo que si Dios dice, hija, no, ella está diciendo, no lo acepto. O sea que ella está diciendo, a mí Dios, porque sí me tienes que decir que sí. Entonces ella está diciendo, Dios no es el soberano, yo soy soberana. Y tiene que hacer Dios las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera que yo quiero. Tenga mucho cuidado, hermano, al escuchar usted esto, de no querer imitar y querer usted venir a hacer lo mismo con Dios y decirle, Señor, quiero que hagan las cosas de esta forma, en este tiempo, como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera que yo quiero. No. ¿Qué dijo Jesús, hermano? El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Cuando Jesús está en agonía, ¿qué le dijo? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Pero qué dijo Jesús? Así deberíamos llorar, pero no nos gusta hablar así, ¿sí o no? Digamos, sí, Señor, no quisiera pasar esto, pero si en tu soberanía tú quieres que así sea, hágase tu voluntad. ¿Sabes? Cuando tú oras, así sabes qué estás haciendo. Tú estás reconociendo la soberanía de Dios. Estás diciendo, tú eres Dios, tú haces las cosas como tú quieres, cuando tú quieres, de la manera que tú quieres, Señor. Y si tú quieres que sea así, que así se haga, porque tú eres Dios.
Cuando tú oras de esa forma, hermano. Termino ya con este pasaje, hermano. Entonces nota que en la vida de José, Dios tuvo el control. Nunca se le salió de control la vida de José, aunque parecía, humanamente parecía, ¿sí o no? Te digo algo, cuando te vengan problemas y tú creas que la situación se ha salido de control, ojalá y tu fe sea firme para, aun cuando parece que está fuera de control, ojalá tu fe sea firme para que digas, sé que no se ha salido del control de las manos de mi Dios. Ojalá, espero en Dios que así sea. Termino con este pasaje, Hechos capítulo 2, verso 22. Ahora, imagínate, con esto termino, la crucifixión de Jesús. Humanamente, sus discípulos vieron con los ojos humanos y dijeron, el plan de Dios falló, fracasó Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos miraron a su Salvador clavado, chorreando en sangre, hermano. Uno de ellos, Juan, que se estuvo hasta el último momento ahí, uno de ellos miró como un soldado romano toma una lanza y termina de darle el tiro de gracia, clavándole esa lanza en el costado, y salió agua y sangre. Desde el punto de vista humano, a Dios se le habían salido las cosas del control, ¿sí o no? Desde el punto de vista humano. Los líderes religiosos celebraron, los fariseos celebraron, hemos matado a aquel que nos estorbaba. Los discípulos mismos dijeron, el plan de Dios falló, nuestro Salvador lo han matado. Más sin embargo, a pesar de que esto fue obra humana, nota cómo Pedro, cuando da su primer mensaje, él dice, en realidad Dios estaba detrás de todo eso, y esto estaba pasando, dice Pedro, porque así Dios lo había planeado, y como Dios dijo que así sería, así sucedió, hermano. Hechos 2:22, hermano, cuando usted esté, dígame amén. Está predicando Pedro y mira lo que dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, a Jesús, mira lo que dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, hermano. Nota cómo Pedro dice que este Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hermano. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que Pilato, Herodes, los líderes religiosos y todo aquel pueblo que gritaban crucifícale, crucifícale, humanamente podemos decir que ellos fueron los que llevaron a Jesús a la muerte, pero desde la perspectiva de Dios, Dios dice, eso en realidad pasó porque así estaba en mi plan, y Dios dice, así tuvo que ser. Y aunque parecía humanamente como un fracaso y como que las cosas habían salido de control, Dios dice, en realidad había un propósito detrás de esa muerte sangrienta y dolorosa. ¿Cuál era el propósito? Reconciliarnos con el Padre. Entonces, grábate esto, hermano. En la vida del mismo Jesús ocurre algo tan trágico, tan triste, pero nota cómo Dios tenía un buen propósito para permitir tal sufrimiento. ¿Cuál era ese propósito? Salvarnos a ti y a mí. Termino ya aquí. Vuelvo y te repito, si algún día te toca atravesar algo duro, algo difícil, ojalá y tengas la fe, la confianza de decir, no lo entiendo, pero sé, confío que Dios tiene un buen propósito de por qué ha permitido que yo atraviese esto. Ojalá y tomes estos versículos y aún la misma vida de Jesús y digas, aún mi maestro, cuando murió de una muerte violenta, ojalá y tú digas, pero me recuerdo que el Padre hubo un propósito bueno por el cual permitió eso, y era salvarme. Confiemos en Dios, hermano. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, hermano, más, alguna duda.